Si eres fan de los lugares extraños, las historias inquietantes, los misterios reales, casos sin resolver, historia oscura, llegaste al canal adecuado porque ese tipo de contenido es literalmente lo único que hago en este canal. Y si disfrutas de este tipo de historias, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita porque subo videos alrededor de 3 veces por semana. Hoy les voy a contar una historia que parece sacada literalmente de una película de terror, pero pasó en la vida real. Es la historia de un grupo de jóvenes que consiguieron lo que parecía el trabajo perfecto, solo para descubrir que lentamente las estaban envenenando. Esta es la historia de las Radium Girls, o las chicas radio, y lo que las hicieron cambió para siempre las leyes laborales en Estados Unidos. Así que aquí les va el video, espero les guste. Para comenzar con esta historia, quisiera comenzar con un dato curioso sobre la fecha en la que pasó esto. Esto comenzó alrededor de los años 1900, 1902, 1903, por ahí. En esos días, en esos años, los relojes de muñeca eran simplemente utilizados por las mujeres, nada más. Lo miraban más que todo como un accesorio, más que como un utensilio que te da la hora. Era más que todo parte del outfit. Y los hombres no los usaban, completamente cero. Es más, si un hombre lo utilizaba era para dar a entender a otros hombres que ellos eran homosexuales. Los hombres estaban acostumbrados básicamente a usar ese tipo de relojes que son de bolsillo, que los sacas y los abrís así y ves la hora. Entonces, hasta la Primera Guerra Mundial que se comenzó a popularizar un poco el uso de relojes de muñeca, tanto para hombres como para mujeres, más que todo por la necesidad de ver la hora fácilmente y no estar en medio de las balaceras sacando el reloj y abriéndolo para ver la hora. Y obviamente en la guerra es necesario y útil poder ver la hora y el tiempo y todo eso. La razón por la que inicio hablando sobre los relojes es porque en el año 1918 una pareja de científicos, Marie y Pierre Curie, descubrieron el radio. El radio no me refiero al radio en el que escuchas música, sino que el radio, el elemento de la tabla periódica, que usualmente se relaciona con esa luz fosforescente o verde que ves en cosas como comunes. Quizás ya no tienen radio, pero la apariencia que da el radio es ese color verde, como las estrellitas que pegas en los techos de los cuartos de los niños y las lunas, o las agujas de los relojes que traen ese verde bien característico que puedes ver en la noche, así que te levantas y ves la hora. Entonces esta pareja encontró el radio, que el radio tiende a emitir esta luz. En su momento este descubrimiento fue un gran hit, algo sorprendente que pensaban, y a la gente de esos tiempos les daba unas expectativas increíbles, como que lo iban a poder usar para iluminar ciudades, que era una fuente de energía ilimitada y sin ninguna fuente separada, que tenía su propio poder. Entonces la gente lo vio como un gran descubrimiento y hasta cierto punto sí lo fue. Se comenzaron a pelar y lo utilizaban como medicina. Tomaban una agua radium water, que es agua con radio, que dice que les ayudaba para sentirse más energizados. Decían de que uno de los grandes efectos que tenía el radio en el cuerpo es que era muy útil para consumir el cuerpo, y ellos eso lo apuntaban a una posible cura del cáncer incluso. Entonces lo usaban también en productos de maquillaje, cremas para la cara que te rejuvenecían, productos para los dientes para tener una risa brillante y cosas por el estilo. Lo comenzaron a utilizar indiscriminadamente sin saber que esto podría tener o no algún tipo de repercusión. Eso llevó obviamente a popularizar el radio en los relojes de muñeca, como les mencioné.
Había una compañía en Estados Unidos que agarró un contrato millonario para crear estos relojes con el objetivo de ayudar a los soldados que en este momento estaba a punto de comenzar a estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces, o de hecho creo que ya estaba en camino. Entonces querían que los soldados fueran preparados con relojes con luz propia, que pudieran ver la hora sin necesidad de estar encendiendo, abriendo el reloj, sacándolo del bolsillo, abriéndolo, encendiendo un fósforo para ver la hora exacta, ¿verdad? Entonces era como algo bastante interesante que estaba sucediendo gracias al descubrimiento de este elemento. Este señor que comenzó con esto de utilizarlo y de ponerlo en los relojes, comenzó el primer año, nada más logró vender como 2000 relojes. Para el siguiente año estaba creando hasta 1 millón de relojes por año, lo cual muestra una muy significativa escala en la que su negocio subió por el simple hecho de que esto fue usado por los soldados y estaba siendo usado en la guerra. Y justo en este momento es donde vienen las Radium Girls o las chicas radio, no ser confundidas con las chicas de la radio, que son las que ponen música o DJs. Son las chicas de Radium Girls, es por el radio con el que ellas estaban sometidas a trabajar. Básicamente es eso, es la compañía que creaba los relojes, contrataba mujeres y chicas jóvenes especialmente para que ellas se encargaran de pintar los finos detalles que traen los relojes. Si se fijan, los relojes de muñeca, los números, las agujas son bien pequeñas, bien finas. Entonces querían personas con manos finas, con atención al detalle, que usualmente las mujeres son como el indicado empleador, el empleado indicado para este tipo de trabajo. Así que básicamente contrataban mujeres y chicas a un nivel que contrataban. En esos días era como bien zona gris, lo de los niños, la labor infantil. Entonces contrataban niñas de 15 años, de 16 años. Incluso hay reportado una Radium Girl que tenía 11 años de edad y ya se encargaba de hacer este tipo de trabajo. Como dato importante, el pincel que utilizaban estaba hecho con cabellos de camello. Y estos pinceles eran súper finitos. Y el problema era que se despeinaban fácil. La punta se alocaba. La punta del pincel era fácil de... Vos hacías una primera pintada y ya quedaba todo despeinado el pincel. Entonces, por esta naturaleza del pincel, como entrenamiento de la misma compañía, les enseñaban una técnica que por sus palabras en inglés son lip dip paint, lo que significa lip, labio, dip, como un dip, como meter el pincel y pintar. ¿A qué conlleva esto? Si vos hacías el lip primero con tu pincel nuevo, no había pedos, lo lambías y quedaba finito, lo metías a la pintura con radio, pintabas. Y de ahí para el siguiente reloj, porque dicen de que habían ocasiones en que un solo número requería ya que se volviera a reafinar el pincel. Entonces venías vos, pum, lo chupeteabas, lo metías a la pintura, te quebrabas el número 1, se despeinaba el pincel, pum, otra chupeteada, y en esa chupeteada ahí te ibas tragando el radio. De ahí otra vez dip a la pintura, hacías el número 2, pum, otra chupeteada. Entonces el lip dip paint, que es la técnica que les enseñaban en el entrenamiento, fue la clave principal que influyó en esta historia de las Radium Girls. Así que una de estas mujeres reportan que no les pagaban por hora, como hacen ahora, sino que les pagaban por cada reloj terminado. Entonces las más palomas, las más rápidas de ellas, se estaban echando 250 relojes por día. O sea que
si digamos necesitaban chupar una vez el pincel por reloj, estaban consumiendo pequeñas cantidades de radio 250 veces al día, pero como ellas reportan, a veces necesitaban chupetear el pincel por cada movimiento que hacían. O sea que estamos hablando que eran miles de veces que pequeñas cantidades de radio se iban hacia el sistema de estas mujeres. Y de remate, si eras de las lentas que no llegaba a hacer las 250 relojes al día, adivina qué, patitas para la calle, te despedían y ya te quedabas sin trabajo. Y pues a estas chicas, incluso por ese tipo de trabajo, les denominaban Ghost Girls, como chicas fantasmas, porque cuando salían del trabajo ya en la noche y iban a un bar o algo, o en sus casas, les miraban así como que la trompa brillosa, la boca verde, o incluso la cara, porque usaban esa pintura que a veces venía en polvo, entonces ellas las tenían que mezclar y el polvo las llenaba todas. Entonces llegaban a la casa y eran brillosas y era como que jajaja, como brilla, sos un Ghost Girl. Todo era como glamoroso. Según reportan, los trabajos no eran como una típica fábrica en la que usualmente, si ustedes se imaginan una fábrica, es como un lugar oscuro, líneas de trabajo, gente estresada, gente sudada, gente chambeando. Pero este trabajo de pintar los relojes era glamoroso. Vos llegabas y estaban en estudios abiertos, con luz natural, con chicas vestidas bien bonito, porque el pago de este trabajo era bastante bueno para esos días. Pónganle que el sueldo mínimo de una mujer en esos días era 25 centavos por hora. Y, y el de los hombres 40 centavos por hora. Y a estas chicas Radium les estaban pagando 50 centavos por hora. Aunque dicen que no era por hora el pago, pero haciendo la suma de lo que ganaban, se contaba que era como 50 centavos por hora lo que ellos recibían. O sea que incluso para los años 1918 que esto pasó, estaban ganando más que los hombres, que las mujeres ni siquiera votaban en esta fecha en Estados Unidos. Entonces era como que wow, vamos a ganar gran dineral y es bien fácil y es bien divertido y todas andamos bien bonitas vestidas y el lugar de trabajo es súper chivo, nos dan comida, nos dan un lugar de trabajo ventilado, con luz, y era como el trabajo perfecto. Glamoroso, fácil de hacer, bien pagado, pero como se imaginarán, todo eso tenía un costo, y un costo bastante alto. También de remate, como de diversión, algunas de estas chicas con la pintura que les sobraba se hacían mostachos, así que en la noche se les miraba el bigotón verde, se pintaban los dientes para que cuando se rieran se les viera verde, se pintaban las uñas para andar radium nails, que se les vieran fluorescentes en la noche. O sea, usaban esa mierda como que fuera la sustancia más saludable que existe, cuando es todo lo contrario. Pues el causante principal de esto era un doctor que se llamaba Dr. Sabin. Voy a dejar una foto por ahí. Este doctor fue más que todo el precursor de traer el radio a uso general. Él estudió directamente con Marie y Pierre Curie, que fueron los que descubrieron el radio. Entonces, esta persona había trabajado directamente con ellos. Él sabía exactamente las implicaciones de la salud que podía traer el uso del radio. De hecho, en una ocasión, él mismo contó que un fragmento de radio se le metió entre la uña y el dedo. Y el dolor era tanto, la sensación de que se estaba quemando era tanto, que él mismo se terminó cortando la punta del dedo. Entonces él estaba bien sabido. Aparte de eso, en los laboratorios que él tenía más adelante, tenían los científicos que trabajaban con el radio, usaban full traje de protección, lentes, y manejaban el radio con tenazas largas. O sea, el maestro ese, el Dr. Sabin, bien que sabía
que el radio era malo, que era malo para la salud, que era algo que dañaba al ser humano. Pero eso para nada lo desanimó. De hecho, comentan, hay reportes de que lo encontraban a él en la oficina con las luces apagadas y con un botecito con radium o con radio, viéndolo así entre las manos. El tipo enamoradísimo del descubrimiento, aparte de que le estaba dando millones de dólares. El quemón, el arranque de dedo para él fue un pequeño imprevisto. Él estaba encantado, obsesionado con el radium. También, ¿qué era lo otro? Bueno, eso, que básicamente el maestro el Dr. Sabin, sabía exactamente el daño que hacía el radio, y aún así dejaba que las chicas radio, los Radium Girls, estuvieran chupeteando radium todo el día, todos los días, y día con día en el mismo comportamiento obsesivo. Varias chicas, eso sí, no les gustaba el sabor que les dejaba, aunque dicen que no tenía sabor. Hay chicas que les parecía como raro, no algo bueno estar chupeteando el radio, entonces usaban otras técnicas como un pañuelo, estarlo limpiando, estarlo lavando con agua. Pero estas mismas chicas que hacían eso, por ende, eran más lentas en pintar los relojes y terminaban siendo despedidas, como les comenté anteriormente. Así que bueno, pasó el tiempo. Como a los 2 años de esta producción masiva de relojes, de las Radium Girls ubicadas, chambeando todos los días, chupeteando el radio, comenzaron los síntomas. Con los síntomas comienza la parte que es en realidad oscura de esta historia. Algunos de los síntomas eran dolores de dientes, dolores de mandíbula, dolores de cadera, de rodillas, de codos, de muñecas, anemia severa y fracturas espontáneas, como que tuvieras osteoporosis, que medio te das un vergacito, medio te caes, ¡pum!, se te quebró la pierna. Y esto se debía a que el radio, cuando es ingerido por el cuerpo, tu cuerpo lo reconoce como si fuera calcio y lo manda directo a que los huesos lo consuman. Esto es lo que generó que las Radium Girls sufrieran estos síntomas. Y por el hecho de que lo estaban consumiendo con la boca, las partes que iban a ser afectadas principalmente eran los dientes, las quijadas, y de remate se pintaban los dientes para reírse verde. O sea, pero principalmente eran las partes de la cara, los huesos de la cara, los que iban a ser afectados primero. Una de las afectadas más reconocidas fue Grace Fryer. Voy a dejar una foto por aquí. Ella tenía 15 años cuando comenzó a chambear con esto. Y también esta chica era bastante inteligente. De hecho, ella fue una de las primeras en tratar de procesar una demanda a causa de lo que le había causado. Muchas chicas antes que ella lo tomaban como, no creo que sea debido al trabajo, no creo que me vaya a morir de eso, no creo que me vaya a pasar nada malo. Y de remate los doctores, cuando iban las chicas y decían, estamos hablando de los años 1900, los hombres eran peor de lo que son ahora en relación a machistas. Entonces decían, no, esta chica tiene que 20 años, bien bonita, bien vestida, tenés sífilis. Siempre las querían enfocar en que lo que tenían era una enfermedad venérea. Siempre, en todos los casos. Entonces, de remate también, los de la compañía se tenían un doctor medio sospechoso ahí, que ni era doctor, tenía un doctorado pero en filosofía. Este doctor, su trabajo principal en la compañía era estarse bateando a las Radium Girls, diciéndoles de que no era nada malo, que no era relacionado con el trabajo, que son las hormonas, que tenés sífilis, cosas así, que sí, seguro es una enfermedad venérea nueva. Como sos mujer, ¿verdad? Y andas ahí pisando, es una enfermedad venérea. Este doctor disque doctor, este era su trabajo. Esta chica, la Grace Fryer, visitó un dentista
ese dentista la trató por muchos meses y él iba notando, ella llegó con un dolor de muela. Cuando él la ve y le dice, ah no, esta muela la tenés completamente podrida. Pum, se la quita y el doctor nota que se la quita súper fácil. Si algunos de ustedes que ven el video ya les han quitado una muela, sabrán de que no es tan fácil que te la saquen. Ah, pues él llegó, metió el dedo y pum, le quedó la muela en la mano y dijo, ah bueno, eso era, la tenés podrida. Pasaron las semanas, ¿cómo se llamaba? Grace Fryer seguía con el dolor, regresaba al dentista, tenía otro diente podrido, se lo sacaba. Comentan que ya en un estado más avanzado de estar yendo con ese doctor, cuando el doctor le abre la boca, una parte de la mandíbula literalmente le queda en la mano. Les voy a mostrar unas imágenes de cómo queda la estructura ósea de la cara de algunas de las Radium Girls que fueron afectadas gravemente por esto. Las imágenes son un poco gráficas, pero se las voy a compartir como para que tengan una imagen visual de cómo las afectaba este tipo de exposición al radio. Estas compañías, al ver de que esta chica intentó demandarlos por el uso del radio, trataban por todos los medios posibles de no darles dinero, de siempre ellos ganar estas demandas, salirse con las suyas como toda empresa. Llegaron a puntos excesivos de exhumar cadáveres para quitarle los huesos que eran los que claramente tenían muestra de radio, y incluso comentan que un doctor que investigó, siendo él en el lado no de las compañías, sino que tratando de ayudar a las chicas, exhumó un cadáver con permiso de la familia y todo, y en el momento que abrió el ataúd, cuando exhumó el cadáver, los huesos brillaban verdes, o sea, eran fluorescentes. Tanto así estaba afectada esta chica que obviamente ya había muerto. Todas esas chicas que fueron afectadas, todas esas chicas que murieron por la exposición al radio, eran bien jóvenes, 20, 24, no llegaban ni a 30 años y se morían. También las mesas directivas de estas compañías llegaban a los extremos de irse de viaje toda la mesa directiva. No vamos a poder llegar al juicio porque andamos en Europa, con el objetivo, bien sabían, de no llegar al juicio y esperar más tiempo, dándoles más tiempo a que las Radium Girls se murieran y ellos ya lavarse las manos. Esto es un claro ejemplo de cómo desde los años 1900 hasta la fecha el dólar vale mucho más que la vida de muchas personas en bastantes casos. Llegaban a incluso a manipular certificados de defunción, entre otras ratadas que es de esperarse de estos millonarios, con tal de no pagar las consecuencias. Y obviamente ninguno hasta la fecha de los responsables de este tipo de este trabajo, de esta exposición al radio, que las que ponían a estas chicas, ninguno pagó las consecuencias. Lo que más se logró por medio de esto legal es que les dieran una cantidad de como $10,000, que para esos días vienen siendo equivalente ahorita como unos $100,000 a cada, o $200,000 a cada chica, y les iban a pagar también los recibos médicos. Aparte de eso, lo que sí lograron las Radium Girls fue muchas reformas legales para el trabajador en Estados Unidos, que muchas de esas reformas hasta la fecha siguen en vigencia, así que los gringos le tienen mucho que agradecer a las Radium Girls, aunque muchos no saben ni que existieron. Ellas ayudaron mucho para estas reformas al trabajador que ahora aún existen. Como un dato curioso, se dice que algunas de las tumbas aún siguen arrojando datos radioactivos y que seguirán así por al menos 1600 años. Es lo que el radio se tarda en desaparecer, de la presencia del radio en desaparecer. Y en fin, así quedan muchos detalles que dejé fuera del video. Casos como qué pasó con los hijos de las Radium Girls, qué repercusiones sufrieron estas personas. Tal vez puedo hacer un video después, depende de qué tan extenso sea el tema de los hijos de ellas. Se puede hacer un video despuesío.
Detalles de los juicios que tampoco llegué a mencionar, que están ahí. Estos juicios eran bastante extensos y sí, no les sabría, no pudiera cubrir todo lo que pasaba en estos juicios, pero sí, al final algunas de las Radium Girls llegaron a unos extremos de desde sus casas testificar. Hay una, les voy a poner una foto, que en cama testificaba sobre cómo le había ido con el trabajo de pintar estos relojes. Enseñaba la forma en la que pintaban, en la que chupeteaban el pincel, todo desde cama, ya dando los últimos a punto de morir. Esta historia, al final de cuentas, no es solo sobre el radio, sobre el radium. Es más que todo una historia sobre confianza a nuestros empleadores, sobre lo que pasa cuando el progreso va más rápido que la ética moral, como se ve en muchos casos, se ve actualmente. Nos dejamos ir más por el progreso que antes de verificar si lo que se está haciendo es ético o no. Y sobre todo va sobre estas mujeres que se enfermaron, sufrieron, pero cambiaron la historia enfrentándose a una corporación poderosa, logrando sacar un beneficio no solo para ellas, sino que para todos en general en Estados Unidos. Las Radium Girls en sí no sabían que estaban haciendo historia, ellas solo querían trabajar y terminaron iluminando literalmente uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Así que espero que les haya gustado este video. Si ustedes tienen más detalles, que seguro que los tienen, sobre las Radium Girls, déjenme en la caja de comentarios. Si tienen alguna otra historia que ustedes quisieran que yo cubriera aquí en los videos, déjenmelo también ahí. Y gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye, hasta luego.